Bueno, les damos la bienvenida formalmente a este último encuentro de este ciclo que llamamos Actualidad de los cines regionales en Argentina y América Latina, diversidad y desafíos en el siglo XXI. Hoy nos vamos a abocar a un país por fuera de Argentina que es Perú, con el investigador peruano Emilio Bustamante. Les voy a dar unas referencias como para que veamos la línea de trabajo que él ha llevado. Bueno, Emilio es licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima y es magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También fue parte del consejo editor de las revistas de cine La Gran Ilusión, Tren de Sombras y Ventana Indiscreta, y publicó el libro La Radio en el Perú en el año 2012, y junto a Jaime Luna Victoria, que creo que hoy iba a estar presente, no sé si se habrá conectado ya, es coautor de un libro en 2 tomos que se llama Las Miradas Múltiples, el cine regional peruano, editado en el año 2017. Bueno, la exposición de hoy va a llevar un título similar, va a tener que ver un poco con esta publicación, que se llama Múltiples Miradas, el cine regional peruano. Así que bueno, Emilio, todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Voy a comenzar la exposición compartiendo un PPT con ustedes. Un segundo, por favor. A ver si se comparte la pantalla. Bien. Se está viendo, ¿verdad? Ya. Bien, efectivamente vamos a hablar del cine regional peruano. Antes, algunas referencias a mi país para ubicarnos, ¿no? En mi país hay unas regiones naturales, hay 3 regiones naturales, ¿no?, que son la región de la costa, la región andina y la región amazónica. Son 3 regiones de una gran diversidad geográfica, climática y cultural. En la costa se habla predominantemente el español, ¿no?, el castellano. En la región andina se habla castellano, pero también quechua. Y también se habla aymara. El quechua es la segunda lengua que se habla en el Perú y el aymara la tercera. El aymara se habla en la región altiplánica, específicamente. Y en la región amazónica se hablan más de 40 lenguas, ¿no?, nativas, ¿no? Es, por tanto, un país muy, muy diverso culturalmente y geográficamente. Aparte de estas regiones geográficas, hay unas regiones políticas. El Perú se divide en 24 departamentos, ¿no?, y cada departamento tiene un llamado gobierno regional. En los últimos años se ha denominado indistintamente departamento o región a esta división política. Entonces podríamos hablar de 24 regiones. El cine regional es el cine que realizan los cineastas que viven y trabajan en estas regiones fuera de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana es la capital del país, ¿no? Lima Metropolitana tiene solo 2.819 kilómetros cuadrados frente al 1.285.000 que tiene el país, ¿no?, pero concentra la sede del gobierno, la sede del Poder Judicial, del Congreso, la mayor parte de los servicios de salud y de educación que son muy deficientes, pero que son mejores que en el resto del país, ¿no?, y concentra la tercera parte de la población del país, ¿no? El país tiene aproximadamente 33 millones de habitantes y en Lima hay aproximadamente 11 millones de habitantes en Lima Metropolitana. Es un país muy centralista e históricamente, además, ha concentrado la producción cinematográfica. Durante el siglo XX se realizaron algo así como 60 largometrajes y más de 1000 cortometrajes, y casi todos fueron realizados en Lima o por productoras limeñas, ¿no?
con algunas excepciones, ¿no? En los años 50 y comienzos de los 60 hubo una producción de cortometrajes importante y de 2 largometrajes en Cusco, y a fines de los 30 y los 40 hubo también producción cinematográfica en Loreto. Lo que ocurre a partir de 1996 es que empieza a producirse películas fuera de Lima de manera simultánea y continua. Y son películas en su mayoría de bajo presupuesto, hechas en las regiones del país fuera de Lima. A esto se ha denominado cine regional. A este cine realizado por cineastas que viven y trabajan fuera de Lima metropolitana, en las regiones del país. Las causas de este cine regional, en primer lugar, el abaratamiento de la tecnología, que ha permitido que sectores que antes no tenían acceso a la producción cinematográfica ahora la tengan, ¿no? Y también la mayor idoneidad del lenguaje audiovisual respecto del lenguaje escrito, para la expresión de artistas que provienen de culturas que son más audiovisuales que letradas, ¿no? Y que, por otro lado, han tenido también acceso a los productos de comunicación de masas, ¿no? También audiovisuales, ¿no? El cine regional peruano es importante desde varios puntos de vista. Es importante desde un punto de vista cuantitativo, el volumen de producción es muy alto. Se han producido desde 1996 hasta la actualidad 194 largometrajes, entendiendo el largometraje por películas de más de 75 minutos, que es como define el largometraje la ley peruana, lo que constituye el 43% de la producción nacional. Ahora, si tomásemos en cuenta las películas de más de 40 minutos que se han hecho del 96 hasta hoy, la producción regional pasa largamente las 200 películas. Además, se han realizado también decenas de cortos. Tiene una importancia cultural este cine regional porque representa personajes, escenarios, relaciones sociales, manifestaciones culturales y vivencias que han estado tradicionalmente ausentes en el cine realizado en Lima. Expresa pues una gran variedad cultural, ¿no? Y también tiene una gran variedad de géneros, ¿no? Hay ficción, hay documental, hay experimental, y dentro de la ficción hay melodrama, horror, ¿no? Cine de temática religiosa, películas de acción, inclusive de artes marciales y westerns, ¿no? Y también evidencian una gran creatividad. Hay logros estéticos, ¿no? Las mejores películas peruanas de los últimos 2 años han sido películas regionales, consideradas así por la crítica peruana, Huayna-Pacha en el 2018 y Casos Complejos en el 2019. Y por otro lado, las películas de género regionales muestran una interesante hibridación, ¿no? De formas tradicionales de narrar con formas convencionales o convencionalizadas por los relatos de masas. Hay 2 grandes tipos en realidad de cine regional, aunque en realidad, para ser justos, ¿no? Podríamos decir que hay más, ¿no? Pero podríamos determinar, a grosso modo, 2 grandes tipos, ¿no? Un primer cine regional compuesto fundamentalmente por largometrajes de ficción para exhibición comercial, ¿no? Y que se produce en Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca, regiones andinas todas, ¿no? Y un segundo grupo de producciones, ¿no? Donde predominan los cortometrajes, los mediometrajes, las películas de autor, ¿no? Documentales y experimentales, ¿no? Que se producen fundamentalmente, ¿no? En Lambayeque, La Libertad, Cusco y Arequipa, que son regiones que, por otro lado, tienen mayor contacto cultural con Lima. De acuerdo también a estos 2 tipos de cine regional, podríamos establecer 2 perfiles de cineastas regionales. En el primer caso, el cineasta regional que hace películas de ficción para exhibición comercial y de género, es un cineasta de clase media-baja, de origen popular o rural, ¿no? Que tiene formación superior, tiene formación universitaria muchas veces, ¿no? Pero no en comunicaciones ni en cine, ¿no? Sino en otras áreas, ¿no? En actuación, en artes plásticas, en el magisterio, inclusive en derecho. Y un segundo tipo de cineastas, ¿no? Que corresponde al segundo tipo de cine, más de autor, experimental, documental, ¿no? Que está formado por realizadores que han estudiado ciencia de la comunicación y algunos inclusive han estudiado cine en el extranjero. La producción también varía, ¿no? En el caso del primer tipo de cineastas regionales, la producción es una producción de autogestión, ¿no? Se trata de empresas individuales o familiares, ¿no? Y las películas se realizan con poco presupuesto, con cámaras domésticas o semiprofesionales, ¿no? Se graba esporádicamente cuando tienen tiempo los realizadores, cuando tienen tiempo los actores, cuando existen las condiciones, a veces a lo largo de varios meses, ¿no?
Se privilegian exteriores diurnos para ahorrar costos de iluminación, se trabaja con actores aficionados. En el segundo tipo, las películas son impulsadas en centros educativos, a veces en universidades y a veces por iniciativas también individuales de algunos profesores, como en el caso de Manuel Izaguirre, en Lambayeque. En otros casos se forman colectivos, asociaciones, como Monopelá o Ocupa Sobuya en Arequipa, o Chola Contravisual, que trabaja en Huancayo actualmente. Y también hay empresas formales, como Vía Expresa en Arequipa, o también se realizan producciones impulsadas por ONGs, como ocurría con la Restinga en la región Loreto, en la Amazonía. Este es un cuadro sobre la producción regional hasta hoy. La producción regional, que comienza en el 96, va en aumento, alcanza una especie de cúspide en el 2015 con 19 largometrajes en ese año, ¿no? Y luego bajan y se ha establecido en 11 largometrajes en los últimos 2 años, ¿no? En el 2018 y el 2019. El departamento o la región de mayor producción es Ayacucho, que tuvo una producción muy intensa, sobre todo en los primeros años, pero que ha ido disminuyendo en los últimos. Ayacucho ha producido 42 largometrajes, ¿no? ¿Hace muchos fueron materiales? Continúo, ¿no? Bien. La segunda región en producción es Puno, que también tuvo una producción muy intensa en los primeros años, pero luego esta producción también fue disminuyendo. Vamos a ver después cuáles fueron las causas, ¿no? Luego están Junín y Cajamarca, ¿no? Que más bien han visto aumentar su producción en los últimos años, ¿no? El caso de la disminución de la producción en Ayacucho se debió a que se cerró la sala que tenía mayor capacidad para espectadores en Ayacucho, que era el Teatro Cabero, que tenía capacidad para 1000 espectadores, ¿no? Se convirtió en una iglesia evangélica, y eso desanimó a los cineastas para seguir exhibiendo películas, ¿no? Y en el caso de Puno, cuando entró en los multiplex, ¿no? Los multiplex también afectaron la producción de películas regionales en Puno. Han habido también en los últimos años, ¿no?, un notable crecimiento, ha habido un notable crecimiento en ciertas regiones como Huancavelica y Apurímac, todas regiones andinas, ¿no? Este cuadro sí no está actualizado, es un cuadro comparativo hasta el 2016, ¿no?, de la producción limeña y la producción regional, ¿no? La línea azul es la producción limeña, la línea verde la regional, la línea roja es producción limeña no comercial. La producción regional y la producción limeña comercial iban más o menos parejas, ¿no?, hasta el 2009. Aquí la producción regional empieza a ganar a la producción limeña, ¿no?, pero a partir del éxito de la comedia Asumare, que tiene exhibición en el 2013, empieza a crecer la producción limeña intensamente, ¿no?, y la producción regional más bien empieza a disminuir un poco. En cuanto a distribución y exhibición, la exhibición de largometrajes de ficción comercial ha sido fundamentalmente una exhibición itinerante. Los realizadores de estas películas exhiben las películas, digamos, en la capital del departamento, en una sala importante de la capital del departamento. Si la película tiene éxito durante varias semanas, entonces los realizadores tienen suficiente dinero como para empezar a iniciar una exhibición itinerante, ir a las ciudades y a los pueblos aledaños con su película, con su propio proyector, con su propio equipo de sonido, con su ecran, ¿no?, y en cada uno de los pueblos hacer publicidad para su película. Esta exhibición itinerante puede durar semanas, meses, inclusive puede durar años, ¿no? Hay exhibición itinerante por temporadas cada año. Una película como Amor en las Alturas, que es una película puneña del 2008, sigue exhibiéndose cada año tiene una temporada de exhibición itinerante. Algunas de estas películas con exhibición itinerante han tenido muchísimo éxito, ¿no? Sus realizadores calculan muy optimistamente cientos de miles de espectadores en algunos casos, ¿no? Este éxito, sin embargo, tuvo lugar en los primeros años, digamos, del cine regional, en los 10 primeros años del cine regional, y ha ido también disminuyendo la cantidad de público aficionado que ha ido a ver estas películas con exhibición itinerante. En los multiplex han sido muy pocas las películas regionales que han sido exhibidas, ¿no? Son 25 largos del total de 194, ¿no? 12,8% del total, ¿no?
Distribución por DVD formal, muy pocas, pero por DVD pirata muchísimas. Las películas han sido muy pirateadas en los mercadillos, en las diferentes regiones del Perú se puede encontrar una gran cantidad de películas regionales pirateadas, ¿no? Con títulos cambiados, en fin, ¿no? Pero hay una gran cantidad de películas pirateadas. En streaming, pocas películas regionales han llegado a streaming, ¿no? Huñaypacha y El último guerrero Chanca se pueden ver ahora, en estos días, en Amazon Prime, ¿no? Y otras películas regionales se pueden ver en la plataforma peruana Cine Aparte. Muy pocas han llegado a la televisión pública, ¿no? Muy pocas también a la televisión privada. Algunas han llegado a festivales internacionales. En los últimos años, algunas han llegado a festivales internacionales importantes. Huñaypacha fue exhibida en Guadalajara y ganó 3 premios importantes en Guadalajara, entre ellos el de Mejor Ópera Prima. Y En medio del laberinto, una película trujillana del norte del país, se presentó en los últimos festivales de Mar del Plata y Rotterdam. Hay festivales locales donde se exhiben las películas regionales, festivales organizados por los mismos realizadores, ¿no? Para mostrar sus películas y para mostrar también las películas de sus colegas. Hay festivales en Ayacucho, en Huánuco, en Trujillo, ¿no? Y hay algunos festivales muy particulares y muy especializados, como Corrientes de No Ficción en Arequipa, que organiza Eduardo Ibarra, que está acá presente, ¿no? Es un festival de no ficción no solamente nacional, sino también internacional. En Lima, el Festival de Lima ha acogido a veces a estas películas, pero en secciones especiales, ¿no? Ha sido un poco más reacio a acogerlas en sección competitiva, aunque este año va a entrar en sección competitiva Banco Capa, una película puneña de Henry Vallejo. En la Semana del Cine de la Universidad de Lima también han sido acogidas estas películas y 2 de ellas han ganado los premios principales, ¿no? Justamente Huñaypacha y Casos Complejos, ¿no? Que han sido las películas más celebradas por la crítica peruana en los últimos años. La cantidad de espectadores, algunas películas, como repito, han congregado una gran cantidad de espectadores. El Cementerio General, que es una película loretana de la región amazónica, se exhibió comercialmente en multiplex, ¿no? Y tuvo 747.000 espectadores, ¿no? El Huerfanito, que es una película que tuvo exhibición también comercial, ¿no? Llevó 636.000 espectadores, pero no en su exhibición comercial solamente, ¿no? Sino en su exhibición itinerante a lo largo de varios años. Flaviano Quispe, su director, ¿no? Nos proporcionó además un conteo muy pormenorizado, ¿no? De la cantidad de entradas que había vendido a lo largo de varios años, ¿no? Y contaba que había tenido 636.000 espectadores desde su exhibición comercial en el 2004. Otras películas importantes, ¿no? Que también congregaron a muchísima gente fueron Supa y el hijo del condenado, de Emilio Eusebio, de Ayacucho, Almas en pena, de Emilio Eusebio, también de Ayacucho, El Abigeo, otra película de Flaviano Quispe. Mellington Eusebio está invitado, no sé si habrá venido. Mellington fue además el director, uno de los directores de la primera película regional de 1996, Lágrimas de Fuego, y autor de una película célebre de terror ayacuchano que se llama Jarjacha, el demonio del incesto. En cuanto a los géneros, ¿no? Los géneros más abordados por el cine regional han sido el melodrama y el horror, indiscutiblemente. Y como decía hace un momento, son géneros que tienen ciertas particularidades, ¿no? En su manifestación en estas películas regionales, ¿no? El horror ha incorporado al cine mundial, en realidad, a monstruos que existían solamente en la tradición oral andina, que ni siquiera se veían mucho en la literatura escrita, como jarjachas, pistacos y condenados. El jarjache es un monstruo interior a la comunidad, es un comunero incestuoso que en las noches se transforma en un monstruo, en una llama carnívora que devora los sesos de los comuneros distraídos. Mientras que el pistaco es un monstruo exterior, es un extranjero, es un sacagrasa, un degollador que quita la grasa de los comuneros para venderla en las ciudades. Y los condenados son aquellos sujetos que han muerto en pecado y no son aceptados ni en el cielo ni en el infierno y se quedan vagando por los linderos de la comunidad para atacar a comuneros desprevenidos. No es raro que estas películas de horror con estos monstruos andinos, ¿no?, hayan tenido mucha acogida en Ayacucho, donde han sido realizadas además, ¿no? De algún modo, estos monstruos, ¿no?, metaforizan, ¿no?, a los temores, ¿no?, de los ayacuchanos, a los terrores vividos en épocas recientes, ¿no?, durante el conflicto armado interno, como ustedes han enfrentado al Estado peruano con Sendero Luminoso,
durante casi 2 décadas, ¿no? Entonces, de algún modo estos monstruos representan temores al enemigo interno como el jarjacha, al enemigo externo como el tistaco, ¿no? Y a la violencia que puede renacer, que no muere nunca y que está por ahí siempre acechando como los condenados. Igualmente los melodramas, sobre todo los melodramas juliaqueños, ¿no? Representan los choques, ¿no? que sufren las familias campesinas que emigran a la ciudad juliaca en el altiplano. Es una ciudad que ha crecido muchísimo en las últimas décadas, ¿no? Y es una ciudad donde hay mucho contrabando, donde hay minería ilegal, donde hay mucha violencia, ¿no? Y los melodramas juliaqueños justamente representan, ¿no? esos conflictos, ¿no? que viven la población migrante en la ciudad, ¿no? Hay películas sobre minería ilegal, como Amor en las Alturas, que está ambientada en La Rinconada, que es la ciudadela más alta del mundo, a 6.000 metros de altura, que es un sitio realmente infernal. Hay películas sobre niñez abandonada, sobre deterioro de la salud mental, ¿no? Y sobre pandillas juveniles. Y estas películas, como decía hace un rato, mezclan convenciones de género, ¿no? con tradición oral, ¿no? y con formas tradicionales de narrar, más acumulativas que causales, ¿no? Se saltan muchas normas, por ejemplo, de montaje, muchas normas de causalidad, de eje, etc. Y sin embargo son perfectamente comprendidas y disfrutadas por sus espectadores, ¿no? Y han encontrado estas formas de narrar tradicionales ciertos modos en común con determinados géneros que también dan más importancia probablemente a la acumulación emocional, ¿no? que a la causalidad, como son precisamente el horror y el melodrama. También se realizan, evidentemente, otro tipo de películas. Estas son unas imágenes de algunas de esas películas de terror. Jarjacha, el demonio del incesto, la película de Melitón Eusebio. Tistaco, la película yacuchana de José Antonio Martínez Gamboa. Supay, el hijo del condenado, de Miller Eusebio. Estas son imágenes también de películas de terror. Este es un aquelarre de cabezas de bruja, las pumas de la tradición andina, las cabezas de las brujas que se desprenden del cuerpo, ¿no? En la película La casa embrujada del juliaqueño Joseph Lora. El Chuyachaki y el Tunche son más bien monstruos amazónicos, ¿no? Chuyachaki es una película amazónica de Orián Fernández Moris, ¿no? el director del Cementerio General, y el Tunche es una película de Nilo Ingahuamán, director huancaíno de Junín. El Cariciri es un tistaco altiplánico. Esta fue la primera película de Henry Vallejo, ¿no? que fue una película también bastante exitosa. Estas son imágenes de melodramas, ¿no? El Huerfanito, película de Flaviano Quispechaña, muy exitosa, ¿no? Marcados por el destino de Óscar González Apaza sobre la esquizofrenia, con González Apaza como actor. Amor en las Alturas, ambientada, como dije hace un momento, en la mina La Rinconada, ¿no? Y la primera película regional, Lágrimas de Fuego, ¿no? sobre pandillas juveniles, ¿no? Con Melitón Eusebio como uno de los directores, además de guionista y actor, lo pueden ver aquí. Hay también cine moderno de autor, como he mencionado, con algunos autores bastante destacados. Omar Forero, de La Libertad, ganó 5 premios en el Festival de Lima del 2012 con Chicama, ¿no? Y Casos Complejos fue considerada por la crítica peruana la mejor película peruana del año pasado. Salomón Pérez, que estudió cine en Suiza, también de La Libertad, ha presentado en medio del laberinto en Mar del Plata y Rotterdam recientemente. Manuel Eizaguirre, que es profesor universitario y que es un documentalista muy destacado y además un gran animador del cine en Lambayeque, ¿no? Óscar Catacora, el director de Guñaypacha, para muchos la mejor película peruana de la historia, ¿no? que fue la mejor película peruana del 2018, ganadora de 3 premios en Guadalajara. Henry Vallejo, que dirigió El secreto de Cariciri hace 16 años y que ha reaparecido con Manco Cápac, que es una película muy personal, ¿no? que ha sido admitida en el Festival de Lima. Miguel Barreda, que estudió cine en Alemania y trabajó en Alemania muchos años y que trabaja ahora en Arequipa, su tierra natal, y que ha dirigido, entre otras películas, La Cantera, que se presenta en estos días en Jujuy, en el Festival de Cine de Altura. Karina Cáceres, que estudió en San Antonio de los Baños en Cuba, que hace unas películas personales muy interesantes. Eduardo Ibarra, que además de ser un animador cultural muy importante en Arequipa y ser un docente también muy destacado, es un realizador de películas experimentales, entre las que destaca Dictados, que es una película a la vez de contenido social y de forma experimental. Son los afiches de Guñaypacha y de Casos Complejos, ¿no? a las que me he referido antes, ¿no?
Y para terminar, quiero mencionar cuál ha sido el papel del Estado en todo esto, ¿no? Los cineastas regionales, que están agrupados en dos gremios, ¿no? Pero hay también cineastas regionales no agremiados, ¿no? Reclaman constantemente que los gobiernos regionales y municipales no ofrecen ningún apoyo al cine regional, no ya ni siquiera apoyo en producción, ¿no? En auspicios, ¿no? Sino ni siquiera apoyo en facilitarles locales para la exhibición de las películas, ¿no? El gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, desde el 2006, otorga un estímulo especial para proyectos de largometraje regionales. Según la ley 26370, vigente desde 1994, ¿no? El Estado otorga estímulos, ¿no? Otorga estímulos a proyectos nacionales de largometraje, ¿no? Son estímulos no retornables, estímulos económicos no retornables. En el 2006, ¿no? Cuando se vio que había crecido mucho el fenómeno del cine regional, ¿no? Decidieron otorgar un estímulo específico para proyectos regionales, ¿no? Y en años sucesivos se establecieron cupos en los otros concursos, ¿no? Cupos regionales para proyectos presentados por cineastas regionales. Esto ha tenido efectos positivos y negativos, ¿no? Los positivos, sí, han habido películas regionales muy importantes que fueron financiadas justamente con estos recursos, ¿no? Provenientes de estos concursos, entre ellos Buñaypacha, Chicama y Casos Complejos, ¿no? Pero también ha habido algunos fraudes, ¿no? Ha habido casos en los que, muchos casos en realidad, cineastas residentes en Lima o en el extranjero crean una empresa en región simplemente para postular por uno de los premios, ¿no? De los premios regionales, ¿no? Y lo ganan. Lo ganan a pesar de que los funcionarios del ministerio y los jurados saben que no residen en regiones, ¿no? Y sin embargo, les otorgan los premios, ¿no? El número de participantes en estos concursos no reflejan el número, en realidad, de producción regional que existe, ¿no? Hay menos participantes en relación con la cantidad de producción existente, ¿no? Y también hay una tendencia, ¿no? En el otorgamiento de estos premios, ¿no? A un cine de autor y no a un cine de género, por el cual existe un cierto desprecio, ¿no? Recuerdo que una de los jurados me dijo alguna vez con un tono bastante despectivo, pero sí presentan puros melodramas, ¿no? Los jurados son mayoritariamente limeños. Los jurados de los premios regionales son mayoritariamente limeños. ¿Cuáles son las demandas de los cineastas regionales del Estado? Una mejor comunicación del Ministerio de Cultura con las regiones, ¿no? Que haya mayor capacitación en la elaboración de proyectos, pero también mayor capacitación profesional, ¿no? En sonido, en fotografía, en guión, etcétera, ¿no? Que se cree una escuela pública de cine descentralizada, es decir, que no tenga sede en Lima, ¿no? Un mejor filtro de los candidatos y de la selección de los jurados para los concursos del ministerio, ¿no? Crear circuitos de distribución y exhibición alternativos, ¿no? El Estado ha hecho muy poco en eso, ¿no? En ese sentido. Y la difusión de la por el Estado, por la televisión del Estado, de las películas regionales, ¿no? Tampoco se ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? Un apoyo de gobiernos regionales y municipales para la exhibición de las películas, ¿no? Ampliar la exhibición en las multisalas de regiones. Las películas hechas en regiones no pueden ser exhibidas en los multiplex de sus regiones, ¿no? No son admitidas por las empresas en las multiplex de las regiones, ¿no? Y una última demanda ha sido que se destine el 40% del presupuesto anual otorgado a los premios, ¿no? A los proyectos regionales, ¿no? Esto había sido acogido en un proyecto de nueva ley de cine en la Comisión de Cultura del Congreso, pero el Ministerio de Cultura, ¿no? Más bien presionó, ¿no? Para que se redujera este porcentaje a 30%, ¿no? Aparentemente influenciado por los gremios limeños, y es así como se hizo, ¿no? La actual ley de cine, dada por un decreto de urgencia, establece solo un mínimo de 30% de presupuesto otorgado para los premios nacionales hacia las regiones. Esto es básicamente lo que quería exponer aquí. Seguramente han habido muchos vacíos y estoy atento también a sus preguntas. Tengo también algunos invitados presentes, algunos cineastas regionales peruanos, ¿no? Que probablemente puedan también responder a preguntas y corregirme en caso de que haya errado en la exposición de algunos puntos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Emilio.
Sí, es muy interesante todo el panorama que nos diste, nos abre a varios interrogantes, y bueno, ya veo que acá hay dos preguntas, así que vamos a empezar por esas dos preguntas, o tres en realidad. La primera, de Débora Balado, quiere saber, por esta planilla de espectadores que mostraste, ella observa que son todos directores hombres y quiere saber si hay un cupo, participación de mujeres en el área del cine regional. Hay mujeres, pero no son muchas. En realidad las realizadoras mujeres no son muchas y en porcentaje son menos que las realizadoras mujeres en Lima. Hay algunas muy destacadas, sí. En Arequipa está Karina Cáceres, ¿no?, que es una directora muy, muy destacada. Jacqueline Riveros Matos dirigió Yaguarhuanca, película que se ha visto el fin de semana online, ¿no?, y que fue una película también premiada por el Ministerio de Cultura. Jacqueline está invitada, no sé si estará acá presente, ¿no?, que es una directora de la región Junín, ¿no?, y es una comunicadora y muy activa además en Junín, ¿no? Geraldine Suaznavar, también de Junín, que es la principal animadora de Chola Contravisual, ¿no? Que es una directora muy interesante, ¿no?, feminista, ¿no?, pero efectivamente no son muchas las directoras, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es de Laura, y bueno, me sumo a la inquietud que tiene ella. Ella pregunta por las posibilidades de formación en el lenguaje audiovisual. Quiere saber si hay carreras estatales, qué tan accesibles son, dónde se distribuyen, y yo te sumaría, he leído en algunos de tus escritos que se hicieron talleres de cine en diferentes regiones. Quiero saber cómo funcionaron, si fueron funcionales para la formación, bueno, eso. Correcto. Sí, en el Perú no hay ninguna escuela pública de cine, ¿no? No existe la carrera de cine. Existía una especialidad de cine en la Universidad de Lima durante algunos años, pero se eliminó esa especialidad de cine, ¿no?, dentro de la Facultad de Comunicaciones. Existe una escuela privada, EPIC, ¿no?, que es una escuela privada que forma jóvenes en cine, un cine además muy comercial, ¿no?, pero no hay una escuela pública, que es una demanda más bien de mucha gente vinculada al cine en el país, ¿no?, de críticos, de profesores, ¿no?, y de cineastas, ¿no?, que haya una escuela pública de cine, ¿no?, y que sea una escuela pública descentralizada, pero no existe eso actualmente, ¿no? La formación aquí es empírica, ¿no?, en su mayoría, ¿no?, la formación en las especialidades también es una formación empírica, ¿no?, y sí hay algunos cineastas limeños y también regionales que han estudiado cine en el extranjero, pero que no son muchos tampoco. En cuanto a los talleres, se han realizado algunos talleres que han contado con participación de cineastas regionales, ¿no? Muchos de ellos decepcionados por la brevedad de los talleres, ¿no? Otros no tanto, porque han permitido estos talleres también que se conozcan entre cineastas regionales, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, dos cineastas, uno de Lambayeque y uno de Junín, se conocieron, ¿no?, en estos talleres y lograron sacar juntos un largometraje, que fue un western andino, uno de los westerns andinos, Pueblo Viejo, ¿no? El productor es de Lambayeque y el director es de Junín, ¿no?, Hans Matos Kamak, ¿no? El director es Baker Vance. Yo tuve la oportunidad de dictar un par de cursos en unos talleres que fueron convocados por la Dirección Descentralizada de Cultura de Cusco, y fue para mí muy placentero, porque me encontré con alumnos muy capaces y muy competentes, ¿no? La mayoría provenían ya de facultades o de escuelas de arte, ¿no? Tenían ya una afición por el cine, ¿no?, y resultaron ser muy creativos y muy atentos, y algunos de ellos han realizado cortometrajes, inclusive algunos de ellos han ganado un proyecto de largometraje para regiones, exclusivo para regiones, ¿no? Ahora, esos talleres que hacía la Dirección Descentralizada de Cusco, en realidad que estaban orientados, según me dijeron, a que en el futuro se crease, ¿no?, una escuela pública de cine, ¿no?, a que esto no se limitase a talleres, sino que se convirtiese en cursos regulares, ¿no? Pero hasta ahora, pues, eso no se ha concretado.
Bárbaro. Bueno, acá hay un par de preguntas más. Yo lo que sugeriría para todos los participantes, si tienen una pregunta, que escriban su nombre en el chat y la hacen ustedes por micrófono, así no estoy de intermediaria y pueden usar su propia voz, así nos podemos ordenar. Escriban su nombre en el chat y después yo les doy micrófono. Igual leo estas dos que hay ahora, de Carla Ravelo. Ella dice: vengo acompañando el cine peruano y me gustaría saber un poco más sobre la ley de cine que fue aprobada a finales del año pasado y ahora está en fase de implementación y discusión del reglamento. ¿Cómo está la difusión del Ministerio de Cultura y DAFO, no sé qué es, con los cineastas regionales? Bien, la ley de cine se aprobó por decreto de urgencia, ¿no? Y debe ser ratificada por el Congreso en estos días, ¿no? El Congreso debe establecer si ese decreto de urgencia es constitucional o no es constitucional, ¿no? De mi punto de vista es una ley muy defectuosa, es una ley que no contempla elementos básicos, ¿no? que deberían servir para cimentar un cine nacional. O sea, no contempla cuota de pantalla, no contempla Escuela Nacional Escuela Pública de Cine, no contempla la creación de una cinemateca, ni la formación de público desde la escuela, ¿no? Que creo que son 4 pilares, ¿no? Sobre los que se puede empezar a edificar, ¿no? un cine nacional, ¿no? Y la ley no contempla nada de eso. Aspectos positivos, sí reconoce la existencia de un cine regional hacia el cual va a ir destinado un porcentaje, ¿no? Del monto, ¿no? Que se va a entregar a los proyectos, ¿no? En ese sentido sí, ¿no? Porque el cine regional no estaba reconocido por la ley. Lo lamentable ahí, como les decía, es que en el proyecto que se elaboró en la Comisión de Cultura del Congreso, ¿no? Ese porcentaje se establecía como un mínimo de 40% del total. Y el mismo ministerio, ¿no? Al parecer, presionado por los gremios limeños, ¿no? Intervino para que ese porcentaje se redujera, ¿no? Al 30%. Y ha sido aprobado, ¿no? En el decreto de urgencia con 30%, ¿no? En realidad la fórmula dice un mínimo entre 30 y 40% será destinado pues, a los proyectos regionales, ¿no? Entonces se redujo en lugar de que el Estado pues, promoviera más bien, ¿no? un mayor aporte al cine regional, más bien lo redujo. Actualmente está discutiendo el reglamento de la ley, y hay una discusión justo en estos días, ¿no? sobre ese tema, puesto que la dirección del ministerio encargada de esto, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, ¿no? Ha convocado a los gremios de cineastas para una discusión del reglamento, pero sin entregarles, ¿no? Por lo menos no se los han entregado a los gremios regionales, ese reglamento. El director lee los artículos, los otros escuchan, ¿no? Y dicen si están de acuerdo o no, pero se niega a entregar el texto para que sea discutido en las bases, ¿no? de los gremios, ¿no? Cosa que ha generado pues también reclamos, protestas, ¿no? Sobre la manera como está actuando el ministerio en este momento, ¿no? En el debate del reglamento. Yo quería mencionar a Eduardo Ibarra, que acabo de verlo, que acaba de llegar, porque en relación con la formación, con la capacitación, con la educación a la cual se refería Silvana hace un momento, ¿no? Muchos festivales regionales han cumplido también una labor importante, generando laboratorios, talleres, ¿no? Convocando proyectos para ser discutidos con especialistas, ¿no? Entonces, eso que el Estado no hace o hace mínimamente es complementado también por la iniciativa de los mismos cineastas regionales, ¿no? Como en el caso de Edward. Si quisiera darle la palabra, si fuera posible, a Edward, para que nos dijera brevemente cuál ha sido la tarea que ha hecho su festival, ¿no? En la capacitación, en la formación, en la asistencia a proyectos, ¿no? Sí, perfecto. De hecho, dijo que quería hacer una consulta, así que... Bueno. Si querés hablar, Eduardo. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Emilio, por la invitación. No sé si me están escuchando. ¿Se escucha? Sí, te escucho.
Bueno, gracias a todos por la invitación. He estado desde el principio, en realidad. He disfrutado mucho tu charla. Yo quería preguntarte algo, pero bueno, ya que me dijiste que comentara algo primero. Bueno, sí, ¿no? Yo creo, coincido contigo en muchas de las cosas, o en la totalidad casi las cosas que has planteado. Eh, Creo que el cine peruano en general es un cine que se está haciendo a pesar o al margen del Estado, me parece, ¿no? Al menos en gran parte ha sido así. Quizás hace pocos años recién con los fondos concursables, que hay que decir que son recientes, ¿no? Tendrán que 10 años más o menos, ¿no? Recién se ha visto, creo, una influencia por ese lado del Estado, pero creo que en general la gran cantidad del cine peruano se hace de manera independiente y desde la precariedad, ¿no? Yo creo que el cine peruano es un cine precario en el sentido de que es un cine que se hace con muy pocos recursos y el cine regional mucho más, ¿no? Porque nuestro sistema está, digamos, el ecosistema de la cinematografía peruana tiene muchos vacíos, ¿no? Como ya los mencionaste, no hay escuelas de cine, no tenemos una filmoteca pública, no tenemos salas alternativas de exhibición, es decir, muchas de las áreas fundamentales para que la cinematografía pueda desarrollarse no existen, ¿no? En el Perú, o existen, pero desde lo alternativo nomás, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, los festivales o los proyectos de gestión del cine, como el Corriente, que es el encuentro que organizamos aquí en Arequipa, creo que están cumpliendo una gran labor en ese sentido porque estamos tratando de llenar esos vacíos, ¿no? En general, todos, tanto los que se hacen en Lima como los que se hacen fuera de Lima, creo que estamos tratando de llenar esos vacíos en formación, en exhibición, en preservación incluso, ¿no? Hay proyectos de preservación que han surgido de algunos festivales y que estamos tratando de recuperar las películas, ¿no? Entonces, en muchas áreas, o para mucha gente, en el Perú yo me atrevo a decir que su escuela han sido los festivales, ¿no? O los proyectos de gestión, ¿no? Como por ejemplo la caravana documental de Docu Perú, o los festivales que tienen labs, o talleres, o clases maestras, ¿no? Entonces yo creo que para muchos cineastas más jóvenes, sobre todo, toda esta oferta que proponen los festivales son aquella institución, digamos, donde se acogen para aprender, para conocer a cineastas, para poder mostrar sus películas. Yo me atrevo a decir que los festivales son ahorita quizás los proyectos que han hecho más por el cine peruano en los últimos años, ¿no? Porque han generado un circuito alternativo de exhibición, aunque sean por temporalidades muy cortas, pero han generado un circuito donde se ve la mayor cantidad del cine peruano, me parece, hecho en el año, ¿no? Porque creo que es muy poco lo que llega a las salas comerciales o a los circuitos más convencionales. Entonces, la mayor cantidad del cine peruano se está viendo gracias a los festivales, muestras o proyectos de gestión. Por otro lado, creo que todos estos proyectos de gestión, que también hay, por ejemplo, talleres comunitarios en la selva o la Escuela de Cine Amazónico u otros así como proyectos independientes, están haciendo posible que mucha gente se forme de manera alternativa en el audiovisual, ¿no? La Escuela de Cine Amazónico creo que es un caso paradigmático, ¿no? Que está haciendo que en la Amazonía estén apareciendo jóvenes realizadores bastante interesantes, ¿no? Y bastante activos, y varios de ellos que ya empezaron una carrera, creo yo, ¿no? Como Luis Chumbe o Komaki Kio, que ya han empezado ya por cuenta propia a conseguir fondos para ir a estudiar afuera. Hace poco me parece que se ha formado la Asociación de Cineastas Amazónicos del Perú, que es la AKP, ¿no? Entonces, siento que en este momento, si uno hace un mapeo, digamos, de cómo anda el cine regional, creo que ha habido una diversificación y un crecimiento notable, ¿no? Y notorio, ¿no? Que quizás justo se ha dado a partir del 2016, 2017, o sea, en los últimos 5 años creo que ha habido como un crecimiento mucho más exponencial que quizás lo que hubo antes, ¿no? Sobre todo en diversificación, creo yo, ¿no? Y creo que mucho tienen que ver estos proyectos de gestión y los festivales y todo ello, ¿no? Bueno, no quiero alargar mucho más lo que yo tengo que decir, soy muy conversador. Yo quiero aprovechar, Emilio, que estamos ahora conectados, ¿no? Para hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que ha sido el papel de la piratería, ¿no? En cuanto al desarrollo del cine regional? Porque hablamos de un país que no tiene filmoteca, que no tiene salas de exhibición alternativa, y en el caso de los cineastas regionales, muchos de ellos
provienen de orígenes, digamos, de familias muy humildes, que obviamente no tenían acceso a cable, muchas veces ni siquiera a televisión, ¿no? Entonces, me parece que muchas de las referencias que han tenido provenían de las películas piratas en VHS, ¿no? De este comercio de alquiler de películas piratas que en los 90 existía, y que quizás por eso es que se han definido estos géneros como el horror, el drama o las artes marciales, ¿no? Porque quizás era lo que más consumían a través de este circuito informal, ¿no? De películas piratas, pero también para el cine de autor, ¿no? Que digamos es la otra rama que tú identificas como uno de los grandes grupos del cine que se hace en regiones. También creo y bueno, y donde me has incluido a mí, digamos, dentro de ese grupo, también creo que para nosotros, digamos, para los que hacemos cine de autor, entre comillas, la piratería ha sido nuestra escuela, ¿no? Porque gracias a las películas piratas hemos podido acceder a un cine de autor de fuera, y en este caso la figura paradigmática de Polvos Azules, que es este centro comercial en Lima, productor de películas piratas, sorprendente, ¿no? Es fundamental. Entonces, yo estaba pensando últimamente y un poco reflexionando y escribiendo sobre eso, acerca del papel fundamental que ha podido tener la piratería en el desarrollo del cine peruano en los últimos 25 años, ¿no? Y es curioso pensar que quizás la informalidad, porque la piratería viene de un comercio informal, sea una característica que nos define en la médula, ¿no? No solo a los cineastas regionales, sino a muchos de los cineastas de esta generación, ¿no? En general en el Perú. O sea, quería saber tu opinión acerca de eso, que creo que en tu libro no se menciona mucho acerca del tema, ¿no? O en tu investigación sobre el cine regional. Eso, y muchas gracias por haberme dado la voz un ratito. Gracias a ti, Eduard. Curioso que Eduard pregunte sobre eso, porque Eduard tiene una videoinstalación sobre la piratería como actividad creativa, justamente, ¿no? Sí, la piratería, como he dicho, ha sido muy importante en la formación de los cineastas, ¿no? Tanto los cineastas que se dedicaron a hacer películas de género como en los que han hecho películas de autor, ¿no? En Lima la piratería fue intensa, pero no solo en Lima, ¿no? También en regiones, ¿no? Yo recuerdo muchos lugares en diferentes regiones, ¿no? Donde se vendían una gran cantidad de películas piratas, ¿no? En Lima, Polvos Azules fue un lugar paradigmático, sigue siéndolo, ¿no? Aunque evidentemente la piratería ha disminuido mucho, ¿no? Recuerdo que en el Festival de Lima venían invitados internacionales e iban a Polvos Azules, ¿no? Y encontraban sus películas pirateadas en Polvos Azules y lejos de molestarse, más bien autografiaban las películas pirateadas, ¿no? Y se tomaban fotos con el pirata, porque era la única forma como sus películas podían llegar a un público amplio, puesto que no tenían difusión legal, ¿no? Formal en el Perú, ¿no? A través de otros canales, ¿no? Entonces sí, ¿no? La piratería ha cumplido una labor de formación que no ha cumplido la escuela, que no ha cumplido la universidad para muchos cineastas. Por otro lado, también ha tenido un efecto negativo en algunos realizadores, ¿no? Óscar González Zapaza, por ejemplo, hizo Marcados por el Destino, ¿no? Y su película fue casi inmediatamente pirateada, ¿no? Lo que prácticamente le impidió poder seguir haciendo películas durante muchos años, ¿no? Porque a diferencia de otros colegas suyos que cuidaron mejor su producto para que no fuese pirateado, como Percy Paco, por ejemplo, ¿no? Él no pudo obtener ganancias con esa película, con una película, un melodrama comercial, ¿no? Y no pudo continuar su carrera durante mucho tiempo. Entonces también ha habido casos en los cuales los efectos no han sido positivos, casos particulares, ¿no? Pero también ha habido pues una importancia de la piratería en la difusión de estas películas, ¿no? Muchas de estas películas han podido ser conocidas, ¿no? No solo a través de esta distribución itinerante, sino a través de la piratería. ¿Algo más? Perfecto. Sí, acá tenemos dos preguntas. Una de Maya Bradford, que pregunta ¿a qué se debe la poca presencia o visibilización de mujeres en el medio audiovisual en Perú, ¿no? A colación de la anterior pregunta. Y después Ana Laura quería hacer otra. Sí, evidentemente es una sociedad profundamente machista y patriarcal, ¿no? Y en los Andes, donde hay una gran producción regional, en las regiones de Ayacucho, Puno, eso es muy acentuado, ¿eh?
yo recuerdo una conversación con Oscar Catacora, con el director de Huñaypacha, ¿no? Que decía que sus compañeras en la universidad pues dirigían siendo estudiantes, pero cuando trataban de pasar a lo profesional encontraban una serie de trabas, ¿no? Una cineasta trujillana residente en Lima, Ana Caridad Sánchez, ¿no? Que decía que cuando dirigió una película fuera de Lima, tenía que pedir al asistente de dirección, ¿no? Que diera las indicaciones a los actores, a la gente, porque a ella no le hacían caso, ¿no? Entonces sí, ¿no? Hay unas estructuras, ¿no? patriarcales muy fuertes, ¿no? Pero hay cineastas, mujeres, como digo, importantes y destacadas de todas maneras, en regiones muy destacadas, ¿eh? El caso de Karina Cáceres, de Geraldine Suárez, de Jacqueline Riveros que he mencionado, ¿no? En Arequipa hay otras directoras también importantes, ¿no? Otras directoras importantes que hacen cine experimental, ¿no? En Chiclayo, en Lambayeque también, ¿no? Pero efectivamente son una minoría. Esa es una lucha que está todavía por darse, ¿no? Sí, yo quería hacerte, bueno, además agradecerte la presentación, todos los materiales que nos enviaste también previamente a estos días, que nos van a enriquecer mucho la lectura de estos materiales. Y al principio de tu exposición señalaste que los críticos y en general la crítica periodística, académica, había destacado dos películas regionales últimamente. Quería preguntarte cuáles son estas películas, si podés dar algunas características de por qué fueron singularizadas sobre el resto de la producción peruana. Sí. Fue Huñaypacha, que es una película puneña, Catacora, que es una película, es el primer peruano hablado en Aymara, sobre dos ancianos, ¿no? Que esperan de su hijo, ¿no? Y es una película de 96, formalmente. Los deshielos, ¿no? Parece que rugieran los sapos alrededor, ¿no? Entonces, es una película muy sugestiva, ¿no? Rigurosa, ¿no? De un director que, sin embargo, comenzó haciendo películas de género, ¿no? O sea, Oscar Catacora comenzó a los 19 años haciendo una película que se llamaba El Sendero del Chulo, que era un thriller, ¿no? En Puno. Después participó en una empresa que se llama Aymara Studios, haciendo películas de género, películas de terror, inclusive un western andino. Él hizo otro western andino, La Venganza del Supercholo. Luego de ese aprendizaje, ¿no? Realizó este primer largo, los otros eran mediometrajes, este primer largo, ¿no? que ganó en Guadalajara mejor ópera prima, mejor fotografía y mejor director joven, ¿no? Y en Perú muchos críticos consideraron que era una especie de cumbre de cine peruano, ¿no? Porque a diferencia de las películas de temática andina hechas por la Escuela del Cusco, por ejemplo, ¿no? Aquí había una mirada distinta, ¿no? Que era la mirada de un director que en realidad era un hijo y nieto de campesinos, ¿no? Y con una mirada más horizontal, ¿no? Que las películas andinas hechas por la Escuela del Cusco, que eran películas hechas por intelectuales citadinos, en realidad, sobre los Andes, ¿no? Entonces había también una mirada distinta sobre los Andes y sobre la cultura andina, ¿no? en esta película. Y la película está en Amazon Prime, ¿no? Esa película se puede ver en estos días, ¿no? La otra película que fue considerada como la mejor película peruana del año fue la película Casos Complejos, que es una película trujillana del director Omar Forero, que más bien es una película de temática urbana sobre una red criminal, ¿no? En el norte del país, ¿no? Basada en hechos reales, ¿no? Pero narrada con un estilo muy particular, ¿no? Forero es un director casi minimalista, ¿no? Que comenzó haciendo películas de bajísimo presupuesto, ¿no? Sí, Forero alguna vez me comentó que una de sus mejores películas, El Ordenador, la había hecho con 100 soles, ¿no? Que es algo así como $30, ¿no? Aparte de la cámara, ¿no?
y que solamente había que tener que pagar el pasaje de sus amigos. Entonces, él ganó un premio del Ministerio de Cultura para hacer chicama sobre un profesor al que le asignan dictar clases a niños en una zona andina de altura en el norte del país, ¿no? Y luego ganó otro premio, ¿no?, para hacer casos complejos este policial, ¿no? Es un director muy interesante, ¿no?, minimalista, con un estilo muy, muy austero, ¿no? Esa película también me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, como repito, ¿no?, la crítica peruana las consideró las mejores películas de los últimos 2 años. La mejor película del 18 fue Huayna y la mejor película del 2019 fue Casos Complejos, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Bueno, quería aprovechar, te hago un par de preguntitas que tienen que ver con el comienzo de tu presentación. Mencionaste en un momento, no sé si lo escuché bien, que en la década del 50-60 hubo un par de casos de películas por fuera de Lima. Me gustaría saber que nos cuentes un poco de qué se trataron esas películas, en qué contexto surgieron. Y la otra pregunta, que también mencionas que más o menos, no me acuerdo exactamente de los años, pero ya en la década del 2000 o 2010 hubo una mayoría de películas regionales por sobre la producción limeña. Quería saber si tenés alguna idea de por qué se dio esa supremacía en cantidad de producciones por sobre las de la capital, ¿no? Correcto. Primero la producción cusqueña, que es muy importante y de la cual los cusqueños están muy orgullosos, ¿no?, y que además ha sido muy influyente en el cine regional. En la década de 1950 se creó el Cine Club Cusco por intelectuales cusqueños, ¿no?, urbanos, ¿no? Y ellos decidieron hacer películas, ¿no?, hacer películas de un cierto tono antropológico, ¿no?, sobre festividades andinas, ¿no? Entre estos cineastas estaban Luis Figueroa, Víctor Emanuel Chambi, Eulogio Nishiyama, ¿no? Estos cineastas hicieron estas películas, las exhibieron en festivales internacionales en Europa e impresionaron a George Sadoul. George Sadoul escribió sobre ellos y habló de una escuela del Cusco, ¿no?, a raíz de estas películas, ¿no? Y ahí se empezó a hablar en el Perú de la escuela del Cusco, que estaría integrada por estos cineastas cusqueños. Ellos se unieron para hacer un primer largometraje que se llamó Cuculi, e hicieron un segundo largometraje que fue Jarawi. La visión era una visión indigenista, ¿no? En realidad, como digo, esos eran intelectuales, no eran hijos de campesinos, ¿no? Uno de ellos, el más destacado, Luis Figueroa, que además continuó haciendo otras películas en décadas siguientes, ¿no?, era hijo de un destacado fotógrafo cusqueño, ¿no?, y nieto de hacendados del Cusco, ¿no? Entonces, esa fue la escuela del Cusco. No tuvo continuidad, no se siguieron haciendo largometrajes en Cusco después de ellos, ¿no? Figueroa, como digo, siguió haciendo algunos largos, ¿no?, pero ya no, ¿no?, como integrante, pues, de este grupo, ¿no? Hizo documentales para la Universidad Católica también, hizo otros 2 largos, Los Perros Hambrientos, basada en una novela de Ciro Alegría, de corte indigenista, y Aguar Fiesta, basada en la novela de otro escritor peruano indigenista, de Arguedas, de José María Arguedas. Ahora, los cineastas regionales, muchos de ellos, ¿no?, reconocen esta deuda con los cineastas cusqueños de las décadas del 50 y 60 y hablan de modo bastante elogioso, ¿no?, de estos cineastas cusqueños, ¿no? Como también hablan bastante bien de San Ginés, ¿no? El caso de los cineastas puneños, ayacuchanos, huancaínos, cajamarquinos, ¿no?, también, ¿no?, sienten que tienen una deuda con San Ginés, ¿no?, o reconocen, ¿no?, una especie de antecedente, ¿no?, en el cine de San Ginés. La otra pregunta, Silvana, perdón, Y era sobre esta eclosión de producción que hubo en la década del 2000 o 2010 del cine regional por sobre lo limeño, ¿no? Sí, sí, tuvo que ver con el auge de algunas películas regionales, sobre todo las películas de terror regionales, ¿no?, que tuvieron muchísimo éxito,
las películas de Palito Ortega Matute. Palito Ortega hizo películas de terror también, pero también de temática social, dando un punto de vista urbano sobre el conflicto armado interno, cómo se vivió el conflicto armado interno en Ayacucho, en la ciudad de Huamanga particularmente. Y estas películas congregaron muchísima gente, permitieron el auge de esta distribución itinerante, se hicieron conocidas por la prensa, inclusive por la prensa limeña, que empezó a informar sobre estas películas, sobre el éxito que tenían, sobre la acogida que tenían. Eso estimuló mucho también a la producción de otras películas por otros directores jóvenes y empíricos que hicieron imitar pues, a estos pioneros. Es en ese momento que se alcanza una producción muy importante, ¿no? Mientras que la producción limeña todavía se mantenía por debajo, ¿no? Luego, como repito, el éxito de Asumare, que fue una comedia urbana con un comediante muy popular en Lima, prácticamente crea una nueva situación, ¿no? Porque empiezan a hacerse ahí películas limeñas con un presupuesto relativamente alto para los estándares peruanos, ¿no? De comedias con actores populares, ¿no? Y que tienen bastante éxito, ¿no? Y las películas regionales mantienen una producción, pero no pueden alcanzar en realidad ya la cantidad de producción de las películas limeñas, ¿no? Bueno, gracias. Tenemos acá dos preguntas más, una de Alicia primero, y después Edward quiere preguntar otra vez. Hola. Se oye, ¿no? Sí. No, había pensado la pregunta y después mencionaste a San Ginés. Pensaba preguntarte un poco sobre eso. Me quedó esta organización en tu exposición en donde se plantean estas dos líneas de un cine más apegado a los géneros dentro del cine regional y otro autoral. Entonces, un poco fuiste mencionando, pero me preguntaba, o sea, me llama la atención que haya algo tan claro, esas dos tendencias tan marcadas, y que comentaras un poco más. Por ejemplo, en esa tendencia más autoral hay algunos modelos del cine de América Latina o europeos fuertes, o hay algo que se fue gestando de manera más nacional. Correcto. Bien, gracias. Sí, esa división existe, pero no es tampoco tan rígida, ¿no? Como he mencionado hace un rato, el caso de Óscar Catacora, por ejemplo, de Huayna-Pacha, él pasa de hacer películas de género, ¿no?, a hacer una película de autor como Huayna-Pacha, ¿no? Claro, en el proceso pues hay todo un aprendizaje, ¿no? Él comienza haciendo películas de género de 19 años, después estudia teatro en la Universidad del Altiplano, va viendo muchas películas, ¿no? Y aparece como un director con un estilo muy sólido en Huayna-Pacha. El caso de Henry Vallejo, también que mencioné hace un rato, ¿no? Vallejo hace El misterio del Cariciri, que es una película de género fantástico, de terror, ¿no?, con un personaje que es un pistaco altiplánico, en el 2006, ¿no? Y luego, sí, después de muchos años en realidad, hace Manco Cápac, ¿no?, que es una película de autor con un estilo minimalista, ¿no?, en el 2020. ¿no? Entonces hay directores que han pasado, ¿no?, que han pasado de, digamos, un tipo de cine regional a otro tipo, ¿no? Ahora, las influencias, ¿no?, son variadas, ¿no?, y tienen que ver mucho con lo que mencionaba de Ibarra hace un momento, ¿no?, con el consumo que han tenido estos cineastas a través de la
piratería. El caso de Catacora, él mencionaba claramente 3 cineastas, mucho, ¿no?, en su manera de ver y de hacer cine, que eran Ozu, Kurosawa y Sergio Leone, ¿no? Y si uno ve Huaypacha, ve que hay en realidad influencia de los 3, ¿no?, aunque parezcan que de repente puedan ser incompatibles Leone con Ozu, ¿no? Sin embargo, en la película se nota una asimilación, ¿no?, de la cinematografía de estos realizadores. Hay otras influencias, ¿no? Creo que en la película de Catacora también hay algo de Belatar, ¿no? Hay influencia del cine argentino de los 90 también, ¿no? Este cine minimalista, ¿no? De tiempos muertos, ¿no?, de personajes que vagabundean, ¿no? También hay, ¿no?, hay en algunos cineastas regionales una influencia de ese cine que llega también a través de la piratería, ¿no? Lisandro Alonso, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Hay también las otras influencias, ¿no? El cine de género tiene evidentemente influencia no solo de las películas de explotación, no solo las películas de terror, de serie B norteamericanas, sino también mucha influencia de las películas indias, ¿no?, que fueron en el Perú muy populares, ¿no? El cine hindú fue muy popular en el Perú. En Lima habían 2 grandes salas de exhibición que pasaban películas indias todas las semanas, y en las regiones, sobre todo en algunas regiones, en particular en Puno y en Junín, fueron enormemente populares, ¿no? El melodrama mexicano, en algunos cineastas mayores, también fue muy, muy influyente y también reconocido por ellos, ¿no? Todas esas influencias son muy variadas, ¿no? Son muy variadas, tanto para un tipo de cine como para el otro, ¿no? Y ante la falta justamente de escuelas de cine, de formación académica, ¿no?, de cine, la piratería cumple un papel muy importante, ¿no? Como mencionaba justamente hace un rato Eduardo Ibarra, que justamente es un director que ha tenido esas influencias de cine de autor a través de la piratería, ¿no? Sí, es interesante eso para trabajarlo. Me hace acordar un poco a algunos análisis del escritor Roberto Arlt, argentino, en donde se pensaba que había leído a Dostoyevski, a la literatura europea, en malas traducciones, en traducciones muy baratas, económicas. Esa circulación me hizo pensar en ese vínculo. Muy interesante todo el análisis, sí. Pensé un poco, porque si esa división podía ser tan fuerte, entiendo que era un poco para plantear la diversidad, pero porque en el cine que estaba investigando, en mi caso, sobre el cine realizado en Paraná, en Entre Ríos, perdón, me puse centralista, se da la indeterminación muchas veces entre el empleo de algunos elementos de géneros y un cruce con algunos recursos más autorales. Se trabaja mucho con esa indeterminación. Sí, sí, sí. Se da también, ¿no? Se da, como he mencionado 2 casos, pero hay más casos. Y hay también casos de estructuras tradicionales muy fuertes en la narrativa, ¿no? Hay, por ejemplo, directores como Palito Ortega Matute, que mejoró en cuanto a la calidad técnica, comenzó haciendo películas en Super VHS y terminó haciendo películas con una tecnología muy alta, ¿no?, con una gran calidad de fotografía, de sonido, etcétera, ¿no? Pero mantenía una cierta manera de contar que tenía mucho que ver con la oralidad, ¿no?, con la acumulación de sucesos emotivos. La última película de él, que falleció a los 50 años, hace poco, el año pasado me parece, la última película de él, que se llamaba La Casa Rosada, sobre un centro de torturas en Ayacucho, ¿no?, durante el conflicto armado interno, ¿no?, era una película muy emotiva, ¿no?, pero con muy poca lógica causal, ¿no? Inclusive habían situaciones que se repetían, ¿no? Y eso que para algunos era un defecto, ¿no? Sin embargo,
le daba a la película una cierta particularidad, ¿no? La hacía más pesadillesca, ¿no? Era una pesadilla, ¿verdad? La película, ¿no?, representaba en realidad la pesadilla que vivía un hombre que había sido injustamente acusado de terrorismo y ha torturado en un centro de este tipo, en Ayacucho, ¿no? Y la forma como estaba contada la película acentuaba esa sensación. Y es una forma heredada, en realidad, de la oralidad, ¿no? Curiosamente, él era un director que pretendía, ¿no?, asimilar formas más convencionales de narrar, ¿no?, más aristotélicas, ¿no?, pero no lo podía, ¿no? Y al no poderlo, sin embargo, lograba una forma particular de expresión, ¿no? Eso también se da mucho en algunas películas, sobre todo en las películas de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Edward creo que quería hacer otra pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Emilio, yo quería preguntarte acerca de, digamos, la regionalidad, ¿no? Creo que el tema de lo regional se complejiza un poco cuando algunos cineastas migran, ¿no? Cineastas que han nacido en regiones, digamos, y se han ido a vivir a Lima o incluso afuera del país, pero que sin embargo algunos de ellos se siguen asumiendo como cineastas regionales, ¿no? Algunos por el simple hecho de haber nacido en una región y algunos otros quizás por otras afinidades, ¿no? En ese sentido yo quería preguntarte si se puede hablar del cine regional más allá de por la ubicación geográfica de sus realizadores, por un lenguaje cinematográfico. Si es que ya a estas alturas, después de unos 25 años ya casi de este fenómeno, por así decirlo, del cine regional peruano, ya se puede hablar de ciertos rasgos de estilo quizás, o de un uso del lenguaje cinematográfico que uno puede identificar como propio o digamos que haya surgido de este llamado cine regional peruano. Ya. De lo que es una gran variedad, ¿no? Justamente la riqueza del llamado cine regional peruano creo que está pues en esa variedad, ¿no? No hay un solo estilo, ¿no? Hay muchos estilos, hay muchas miradas, no es igual pues el cine de la costa que hace Omar Forero, que hace Manuel Eizaguirre, ¿no?, con el cine que hace Catacora, ¿no? No es igual pues el cine experimental que haces tú con el cine de género, ¿no?, o con el cine que hace Héctor Marreros en Cajamarca, ¿no? Hay diversidad de miradas, hay una gran variedad de miradas, y yo creo que ahí está justamente la riqueza del cine regional peruano, ¿no? Una variedad de estilos, de géneros, de miradas, ¿no? Para los académicos hay un material de estudio ahí casi infinito, ¿eh? Es muy, muy, muy interesante eso, ¿no? Ahora, sobre los cineastas nacidos en regiones que migran, ¿no?, yo creo que sus miradas también son perfectamente válidas, ¿no? Son perfectamente válidas, ¿no? Y son miradas también distintas a otras, ¿no? Por ejemplo, hay un cineasta cusqueño, ¿no es cierto?, que vive en Lima, que estudió en París, ¿no?, que ganó un premio del Ministerio para Cine Regional, ¿no?, que desde su punto de vista no debió ganarlo porque él no vive en regiones, ¿no? Sin embargo, su mirada es una mirada interesante, ¿no?, porque justamente la mirada del que viene de fuera, ¿no?, y del que añora la época pues, de las haciendas, ¿no?, frente a las miradas actuales de los jóvenes cusqueños, ¿no?, en relación con su entorno, ¿no?, que son muy críticos pues, ¿no?, de esta tradición, ¿no?, y de la presión que ejerce sobre ellos la tradición, ¿no? Entonces, yo creo que todas las miradas son válidas. El cuestionamiento que hacen los cineastas regionales y que hacemos nosotros también a los cineastas que no viven en las regiones y que postulan a los regionales es porque esos fueron creados para los cineastas que viven en regiones, ¿no?, no para los que viven fuera, ¿no? Y por tanto no nos parece muy ético que quienes viven en Lima, trabajan en Lima, ¿no?, tienen una formación en el extranjero, ¿no?, postulen un premio que fue creado justamente pues, para estimular la realización en regiones por parte de los cineastas que están viviendo en regiones.
Para eso están los otros concursos nacionales, ¿no? Que son muchísimos, ¿no? A los cuales también pueden postular estos cineastas, ¿no? Si es que lo desean, ¿no? Pero yo sí creo que todas esas miradas son miradas válidas, estimulantes y que enriquecen el cine peruano, ¿no? Bueno, acá tenemos también otra pregunta de Carla Ravelo, que quiere saber si el cine regional ya integra los sílabus de las universidades de comunicación en Perú. Todavía no, Carla. Particularmente yo sí hablo de cine regional y pongo ejemplos y les paso películas, ¿no? Pero no, que yo sepa, no está todavía integrado. Es posible, realmente estoy hablando de un desconocimiento, es posible que algunos profesores en la Universidad de Lima, sobre todo, ¿no? Ricardo Bedoya, por ejemplo, ¿no? Que hayan incorporado algunos temas, ¿no? Vinculados con el cine regional o el cine regional como tema en sus sílabos, ¿no? Pero no existe como posibilidad, no tengo el conocimiento certero sobre eso. Sí, acá Alejandro Kelly quiere preguntar. Por favor. ¿Qué tal, Emilio? Primero, gracias por la presentación. Te quería preguntar, la categoría de cine regional, o sea que ya por lo que planteas se ha instalado mucho, ¿se ha instalado también desde el campo de la recepción? Es decir, de parte de los espectadores hay una propensión o algún tipo de, si ha habido estudios o algo de cómo los espectadores se acercan al campo del cine regional. Y si hay alguna diferencia a nivel de regiones o de un consumo diferente de un cine de Iquitos consumido en Cusco o cuestiones así, o sea, si se ha elaborado un poco desde ese espacio lo regional. Buena pregunta. No se han hecho todavía estudios. Se está haciendo uno de la Universidad Católica. Hay un equipo de investigación de la Universidad Católica que está trabajando justamente sobre la recepción del cine regional, que está trabajando en relación con el público. Es un estudio que tiene que hacerse en equipo en realidad, porque hay que estar ahí en los momentos de la exhibición, en fin, demandan una estancia más o menos prolongada en cada una de las regiones, ¿no? Para apreciar, ¿no? Cuál es la variedad del público, de la respuesta del público a las películas, ¿no? Ahora, a priori sí han habido regiones en las cuales, ¿no? La recepción ha sido multitudinaria, ¿no? En Ayacucho y Puno en los primeros años, no ahora, pero en los primeros años sí hubo una gran acogida. Posiblemente la última película regional exitosa en Ayacucho haya sido Bullying Maldito, la historia de María Marimacha, de Millington Eusebio, en el 2015, que llevó 15.000 espectadores, ¿no? Lo cual, a juzgar por las cifras que ellos mismos, los mismos entes regionales nos dan, queda muy lejos, ¿no? De las cifras que alcanzaron las primeras películas regionales ayacuchanas, ¿no? Pero 15.000 espectadores es una cantidad bastante respetable para Ayacucho. Ahí sí yo estuve en una de las últimas exhibiciones de la película que se dio durante el Festival de Ayacucho en diciembre de ese año, y sí vi cómo el público hacía pues una cola que daba un par de vueltas a la manzana, ¿no? Público ávido de ver esa película ayacuchana. Y curiosamente en el festival se dan películas de otras regiones y no iba tanta gente. La sala tenía varios vacíos, que era una sala era solamente para 320 espectadores, ¿no? Pero cuando dieron la película ayacuchana de Millington Eusebio, que ya había hecho Jarjacha, ¿no? Almas en Pena, ¿no? Sí, ¿no? Había una cola inmensa y era prácticamente la última función de varias que se habían estado dando durante 3 meses seguidos, ¿no? O sea, seguía yendo gente, y gente que iba a ver la película más de una vez. Más de una vez. En Puno también. Puno tiene, en Juliaca tiene un teatro municipal inmenso. Debe tener capacidad para 1.000 espectadores o casi. Y ese teatro lo llenaba Flaviano Quispe con El Huerfanito. Y claro, la gente va, bueno, eso sí lo he visto en algunas funciones, va con sus hijitos, ¿no? A veces con sus animalitos, ¿no? Hay una manera de ver cine que no es tan parecida a la manera de ver cine en los multiplexos, por ejemplo, ¿no? No hay tampoco control de las edades de los espectadores,
¿no? Entran a veces niños muy pequeños para películas muy violentas o películas de horror, ¿no? Y hay sí un disfrute de la película, ¿no? Una participación también, ¿no? Respecto de lo que se está viendo. Pero sí faltan estudios justamente de recepción del público. Ahora, tanto en Ayacucho como en Puno, como decía hace un momento, ya no se dan esos grandes fenómenos. En Ayacucho, porque como dije, se convirtió la sala más grande de Ayacucho en templo evangélico y se canceló esa posibilidad de exhibir películas en una sala para 1000 espectadores, cosa que desanimó a los realizadores a seguir produciendo, puesto que la ganancia no era la deseable, ni una ganancia con la cual pudieran continuar exhibiendo y realizando películas. Y en Puno los multiplex alejaron al público. En Puno ocurrió algo muy, muy curioso. En Puno, cuando entran los multiplex, se reduce el público que asistía a ver las películas puneñas y juliaqueñas. Entonces los cineastas puneños se plantean, y eso lo sé porque lo conversé con ellos, ¿no? Por un lado, hacer películas de mayor calidad técnica, de tener estándares técnicos más altos para intentar entrar a los multiplex. Y creo que la única película puneña que entró a los multiplex ha sido Huaynapacha. No sé si Henry Vallejo con Mancocapa podrá entrar, ¿no? Y la otra opción que tuvieron los cineastas puneños es hacer películas de bajo presupuesto para la población periférica que no iba a los multiplex, ¿no? La población campesina o semi-rural que no iba a los multiplex. En eso estuvo Catacora. Catacora con Aymara Studios hizo estas películas de género que salían sin director, no las firmaba nadie, ¿no? Para satisfacer una demanda de entretenimiento de un público rural o semi-rural que no iban a los multiplex de las ciudades de Juliaca o de Puno. Ahora, todo esto son todavía impresiones, ¿no? Pero ¿y esas con qué tipo, perdón, con qué tipo de exhibición, esas más periféricas? En locales comunales, en escuelas, al aire libre, ¿no? Sí, ese tipo de... Una cuestión más comunitaria, quizás. Una cuestión más comunitaria. En realidad, el sistema de distribución itinerante, ¿no? que se hizo durante varios años, que todavía se hace en algunos lugares, aunque con menos éxito, suponía, como repito, tener mucho éxito en la capital del departamento durante varias semanas. Se obtenía entonces una cantidad de dinero suficiente como para hacer una gira por pueblos y ciudades, ¿no? Entonces se podía alquilar movilidad, se podía alquilar locales en otras ciudades, en otros lugares, se podía exhibir en escuelas, se podía exhibir en centros comunitarios, ¿no? O inclusive hacer exhibiciones al aire libre, ¿no? Y eso podía durar semanas, meses, inclusive años. Pero era básico tener éxito en la ciudad, ¿no? En estas grandes salas, ¿no? Porque era ahí donde se obtenía el capital suficiente para luego invertirlo, ¿no? en la exhibición itinerante. A algunos directores les fue muy bien económicamente, les fue muy bien, ¿no? Hubo directores bueno, que no solamente siguieron haciendo películas, ¿no? Sino que construyeron casas, crearon negocios, ¿no? En Ayacucho, ¿no? Pero eso fue en los primeros tiempos. Actualmente no es tan rentable, ¿no? el cine regional, ¿no? Pero se siguen haciendo películas. Gracias. Bien. Acá tenemos una pregunta de Víctor Ramos, que la voy a leer. Dice que le pareció escucharte hace unos minutos que hacías mención, a ver, se me corrió, hacías mención de productoras golondrinas que ganan estímulos económicos. ¿Qué mecanismos crees que deberían fortalecerse para evitar este tipo de prácticas? Ese recurso de postular a estímulos dice mucho también de la subjetividad peruana, que es cercana a las criolladas. Y después dice, por otra parte, quería realizar un comentario, esa falta de exhibición de cine regional en Lima tiene que ver justamente con el desinterés del Ministerio de Cultura y, como mencionaste, de canales de señal abierta. Me parece que desde el año pasado, con ciertas limitaciones, la Biblioteca Nacional de Perú proyectaba algunas películas regionales, o también en Casona de San Marcos. Menciono eso porque también lo que se consume en Lima
es cine producido en Lima, valga la redundancia. Y bueno, saludos desde Lima, Perú. Ok, saludos, gracias. Para evitar que se presenten a los concursos estos cineastas que no viven y trabajan en regiones, se planteó desde hace mucho tiempo que en las bases de los concursos se pidiera justamente la residencia, ¿no? Que se acreditara la residencia del equipo creativo y del equipo técnico en regiones, ¿no? No solamente que se acreditara la dirección de la empresa, ¿no? Porque la empresa se creaba ex profeso para presentarse al concurso. Durante mucho tiempo los funcionarios del ministerio se negaron a pedir, ¿no? El DNI y la acreditación de la residencia, ¿no? Sin embargo, debido a la presión que se ejerció sobre ellos, finalmente las bases de los concursos están pidiendo, ¿no? Que la mayoría del personal creativo viva en regiones y que lo acredite con el DNI. Lo que los cineastas regionales están pidiendo ahora es que se acredite una residencia de 3 años como mínimo con el DNI, cosa que el ministerio no quiere y no va a querer. Lo que pasa ahí en el fondo es que los funcionarios del ministerio tienen otra concepción del cine regional. Ellos actualmente en verdad no están de acuerdo con ese concurso. Ellos consideran que se debe desarrollar el cine en las regiones por quien fuere, ¿no? Viva o no en la región, ¿no? Entonces, en verdad, si han aceptado, ¿no? Poner esos requisitos, ha sido por la presión que se ha ejercido sobre ellos desde los cineastas regionales durante varios años, ¿no? Porque también se da el caso, ¿no? De que en Lima todos saben quiénes son y quiénes no son, ¿no? Quiénes viven en regiones y quiénes no viven en regiones, ¿no? Y los jurados, si es que no lo saben, pues deberían informarse, o son informados, pero finalmente tampoco les importa mucho. Han habido situaciones muy incómodas de jurados, cuando han habido jurados de regiones, han habido desavenencias entre los jurados limeños y los jurados regionales, ¿no? Que se notaba inclusive cuando se sentaban a la mesa, ¿no? Se sentaban unos a un lado y otros al otro, en el otro extremo, ¿no? Entonces, hay esos conflictos, ¿no? Luego, la exhibición de películas. El Ministerio de Cultura ha exhibido, ha hecho ciclos de películas regionales. Durante mucho tiempo las películas regionales se veían en Lima, en el Cine Club Cafae, que era un cine club que conducía Jaime Luna Victoria, justamente el coautor del libro, ¿no? Que creo que no ha venido Jaime. Él administraba un cine club, ¿no? Donde semanalmente en Lima exhibía películas regionales con la asistencia y con la participación de los directores que participaban después en un diálogo con el público. Luego Jaime fue despedido, ¿no? Cerró el cine club, ¿no? El Ministerio de Cultura hizo algunos ciclos, y lo que se le ha pedido al Ministerio de Cultura muchas veces es que replique esos ciclos de películas regionales en regiones, a través de sus direcciones descentralizadas, pero no lo hace, no lo hace. Y dice que la iniciativa deben tener los mismos regionales, ¿no? Que presenten un proyecto de distribución y exhibición en algún concurso de exhibición y distribución, que propongan eso para que se exhiban esas películas regionales. Lo que pasa es que en el Ministerio durante mucho tiempo creo que está funcionando esa mentalidad, ¿no? De un Estado simplemente asistencial que no tiene plan de cultura, ¿no? Y que simplemente esté reaccionando, ¿no? a las propuestas privadas, ¿no? Y que piensa además que esa es su función, ¿no? Esa es su función. La televisión pública tampoco ha sido usada. Se ha pedido muchas veces que la televisión pública sea empleada, además la señal llega a todo el país, ¿no? Que con una buena publicidad se establece un horario para la exhibición de estas películas regionales para que se conozcan en todo el país, pero no se ha hecho. Hubo un intento hace algunos años, ¿no? Bajo otra administración, ¿no? Que no prosperó, en malos horarios y con poca publicidad, ¿no? Pero desde ahí no se ha vuelto a intentar, ¿no? Un programa de exhibición de películas regionales en televisión pública, señal abierta. Hay mucho por hacer en realidad todavía. Una cosa estimulante es lo de San Marcos, que hemos visto este fin de semana, ¿no? O sea, San Marcos ha pasado, la Universidad de San Marcos, durante la semana, ha pasado largometrajes en su página de Facebook, el Centro Cultural de la Universidad, ¿no?
y ha tenido una cantidad respetable de espectadores a cada una de las películas, ¿no? Quizá habría que seguir explorando estas maneras de difusión online, ¿no? de las películas regionales, ¿no? A través de este tipo de canales. Perfecto. Bueno, si no tiene nadie otra pregunta, te voy a preguntar una cosa más, que tiene que ver con esto de, en un momento vos mencionás que en los contenidos de estas películas regionales no coinciden con los contenidos de las películas realizadas en Lima o producidas en Lima. Y quería saber si esta oportunidad que genera el cine regional de mostrar la diversidad cultural del país se hace presente a través también del tema de las lenguas originarias, porque pensaba en una película como Huñay Pacha, que está hablada en Aymara, si ese es un caso aislado o también hay producción también con esas características. Buena pregunta. Hay menos películas en lenguas que pudiesen haber, ¿no? Las películas de las 200 películas no llegan a 10. Recuerdo Casaricilo es una de ellas, ¿no? Donde mayor en quechua, hagamos la mayor cantidad de diálogos, son ganas, curiosamente. A pesar de que muchos de los directores son quechuahablantes, ¿no? O como Samichay recientemente, ¿no? Que son películas habladas quechua, pero que ofrecen una muy occidental, ¿no? Muy criolla, inclusive, ¿no? En donde lo andino es el atraso, ¿no? Mientras que hay otras películas regionales, ¿no? Habladas en castellano, donde justamente la visión sobre lo andino es una visión diferente, ¿no? Como que lo andino es lo puro, ¿no? Lo ancestral, ¿no? Tenerse, paradojas, ¿no? Voy a leer la última para que todos puedan seguir con sus actividades. De Isis Saavedra, desde México. Ella pregunta si hay casos donde se sepa que la inversión de las películas se ha recuperado. Sí, sí. Nos mencionaba hace un rato, le decía Alejandro, hay casos de directores. El caso de Mellington Eusebio, que le invité, que no ha venido y Mellington no había podido hablar. Mellington tuvo muchísimo éxito con dos películas, con Hache, El demonio del incesto, y con Almas en pena. Y bueno, Mellington pudo crear una cadena de pizzerías en Ayacucho, con sucursales en Lima, y abogado y hacer una maestría, ¿no? Y las películas fueron muy exitosas, ¿no? Fueron muy exitosas, ¿no? Miller Eusebio, su primo también, ¿no? También tuvo mucho éxito con su película Super Hijo del Condenado. Se recuperaron, siguieron invirtiendo en cine y además, ¿no? Les quedó un camino para otros emprendimientos, ¿no? Sí, han habido casos de éxito y de recuperación de la inversión, ¿no?